Capítulo 8. Misticismo experimental. En 1910 y 1911, como resultado de un conocimiento bastante completo de la literatura existente sobre teosofía y ocultismo y de las no muy numerosas investigaciones científicas sobre los fenómenos de brujería, hechicería, magia, etc., llegué a ciertas conclusiones definitivas que pude formular en las siguientes proposiciones. Primero, número 1. Todas las manifestaciones de cualquier fuerzas extrañas y supernormales del hombre, tanto internas como externas, deben ser divididas en dos grupos principales, en magia y misticismo. La definición de estos conceptos presenta grandes dificultades porque, primero, en la literatura general, tanto como en la especial, ambos términos son usados con frecuencia en un sentido completamente erróneo. Y segundo, queda todavía mucho por explicar en relación tanto con la magia como con el misticismo tomados separadamente. Y tercero, la relación entre la magia y el misticismo permanece igualmente inexplicada. Punto número 2. Habiéndome percatado de la dificultad de una definición exacta, decidí aceptar una definición aproximada. Llamé magia a todos los casos de acción intencional, de gran intensidad, o de conocimiento concreto por medio de procedimientos distintos a los ordinarios. Y dividí a la magia en objetiva, es decir, con resultados reales, y subjetiva, es decir, con resultados imaginarios. Y llamé misticismo a todos los casos de sentimiento de gran intensidad y de conocimiento abstracto. Llamé magia objetiva a la acción intencional de gran intensidad y al conocimiento concreto. Acción intencional de gran intensidad significa, en este caso, la posibilidad real de influir sobre las cosas, los hechos y la gente sin ayuda de los medios ordinarios, a lo lejos, a través de las paredes, o en el tiempo, es decir, o en el pasado o en el futuro, y más aún, la posibilidad de influir sobre el mundo astral, si es que este mundo existe, es decir, sobre las almas de los muertos, sobre las fuerzas elementales, las fuerzas que nos son desconocidas, buenas o malas. El conocimiento concreto incluye la clarividencia en el tiempo y el espacio, la telepatía, la lectura del pensamiento, la psicometría, la visión de los espíritus y de las formas de pensamiento, de las auras y todo lo que es semejante a esto. También si todo esto existe. Llamé magia subjetiva a todos los casos de acción intencional imaginaria y de conocimiento imaginario. En ella se encuentran las alucinaciones evocadas artificialmente, los sueños tomados como realidad, la lectura de los pensamientos propios tomados como comunicaciones, la creación semi-intencional de visiones astrales, de inscripciones acásicas, entre comillas, y otros milagros semejantes. El misticismo es por naturaleza subjetivo. Por esta razón no coloqué el misticismo objetivo dentro de un grupo especial. Sin embargo, hallé que es posible algunas veces llamar misticismo subjetivo a los falsos estados místicos o estados pseudo-místicos que no tienen ninguna relación con el sentimiento intenso, sino que se acercan a la histeria y a la pseudomagia. En otras palabras, visiones religiosas o sueños religiosos en formas concretas, es decir, todo lo que en la literatura ortodoxa recibe el nombre de
belleza, entre comillas, seducción. Punto 3. La existencia de la magia objetiva no puede considerarse como aceptada. El pensamiento científico la ha negado hace mucho tiempo y ha reconocido solo a la magia subjetiva, es decir, una especie de autohipnosis o hipnosis. Recientemente pueden ya encontrarse algunas aceptaciones de ella en la literatura científica o en la literatura que pretende ser científica. Por ejemplo, en la dirección del espiritismo. Pero estas últimas aceptaciones son de tan poco confiar como las negaciones anteriores. El pensamiento teosófico y ocultista acepta la posibilidad de la magia objetiva, pero en algunos casos evidentemente la confunde con el misticismo. Y en otros casos la opone al misticismo como un fenómeno inútil e inmoral, o de cualquier modo peligroso, tanto para la persona que practica la magia como para otras personas e incluso para la humanidad entera. Pero todo eso es afirmado aún cuando no son expuestas pruebas satisfactorias de la existencia real y de la posibilidad de la magia objetiva. Punto 4. De todos los estados no comunes del hombre pueden considerarse como plenamente aceptados solo los estados místicos de la conciencia y ciertos fenómenos de magia subjetiva, estando casi todos estos últimos confinados a la creación artificial de las visiones deseadas. Punto número 5. Todos los hechos aceptados referentes a las manifestaciones de cualquiera de las fuerzas extrañas del hombre, tanto en el dominio de la magia, aun cuando subjetiva, como en el dominio del misticismo, están en relación con intensos estados emocionales de cierta clase y nunca se llevan a cabo sin ellos. Punto número 6. La mayor parte de las prácticas religiosas de todas las religiones, y también varios ritos, ceremonias y demás prácticas mágicas, tienen como finalidad la creación de estos estados emocionales, a los que, de acuerdo con la intención original, se atribuyen poderes mágicos o místicos, entre comillas. Punto número 7. En muchos casos de creación deliberada de los estados místicos o de producción de fenómenos mágicos, puede encontrarse el uso de narcóticos. En todas las religiones de origen antiguo, aún en su forma moderna, sobrevive también el uso de incienso, perfumes, ungüentos, que originalmente pueden haber estado conectados con el uso de drogas para ciertos efectos sobre las funciones emocionales e intelectuales del hombre. Como puede verse por las investigaciones, en los antiguos misterios se usaban drogas de esta clase. Muchos autores han señalado el papel del bebedizo que se daba a los candidatos a la iniciación, por ejemplo, en los misterios del Eleusis, y que pueden haber tenido un significado real, y no, como se cree, simbólico. El legendario bebedizo sagrado, el Soma, que juega un papel muy importante en la mitología hindú y en la descripción de diferentes ceremonias místicas, puede haber existido en realidad como un bebedizo para crear un estado especial en las personas. En todas las descripciones de brujería y hechicería y en todos los países y entre todos los pueblos, invariablemente se menciona el uso de narcóticos. Los ungüentos de las brujas que servían para volar al sabbat, varias clases de bebedizos mágicos y encantados eran preparados, o bien de plantas que poseían propiedades estimulantes, intoxicantes y narcóticas, o de extractos orgánicos del mismo carácter, o de las sustancias vegetales o animales a las que se atribuyen estas cualidades. Es bien sabido que en estos casos, tanto como en las clases de hechicería, la belladonna, la datura,
los extractos de la adormidera o el opio, y especialmente el cáñamo, el hashish, se usaban comúnmente. Todo es un hecho de existencia real y que puede ser comprobado, y que no deja lugar a ninguna duda acerca de su significado. Los hechiceros africanos, en relación a los cuales es posible encontrar descripciones muy interesantes en las narraciones de los exploradores modernos, usan el hashish en gran escala. Los hechiceros siberianos hacen uso para producir en ellos un estado particular de excitación en el que pueden predecir el futuro, real o imaginario, o dejar sentir su influencia sobre los que los rodean, hongos venenosos, como el Crimson Agaric. Con la misma intención, usan los huicholes de México un bebedizo hecho de peyote. En el libro del profesor James de Nueva York, 1902, aclaración, hay que recordar que este capítulo Ouspensky lo escribió entre 1912 y 1929. Entonces, en el libro del profesor James pueden encontrarse interesantes observaciones sobre el significado de los estados místicos de conciencia y sobre el papel que juegan los narcóticos en la creación de estados místicos. Varios ejercicios de yogis, ejercicios de respiración, posturas extrañas, movimientos de ciertas clases, danzas sagradas, etc., tienen el mismo objeto, es decir, la creación de estados místicos de conciencia. Pero estos métodos son todavía muy poco conocidos. Continuará.